Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. En nuestro segmento de la entrevista, la revista Mercados y Tendencias realizó el encuentro regional Visión 2015. El encuentro se realizó con el objetivo de brindar un análisis a los empresarios sobre los desafíos que enfrentarán durante el año 2015 y una guía de estrategias que les permitirá hacer frente a estos retos. Veamos este segmento especial. Darle la bienvenida a las personas que recién se incorporan y agradecerle a las personas que estuvieron o están desde las 2 de la tarde en los dos paneles anteriores. Revista Mercados y Tendencias propone dentro de nuestro grupo editorial, Grupo Cerca, hace 3 años, la realización de los eventos Visión 2015, que es el que estamos actualmente. En Nicaragua es segundo año consecutivo que se realiza este evento. El evento viene de realizarse de 4 países. Estamos cumpliendo hoy el 5º evento en cuestión de 2 semanas. Hemos reunido y tenido la participación de más de 4.000 personas. Se ha convertido realmente en un evento masivo de altísima importancia, con una cobertura muy amplia de distintos medios en todos los países. Aquí en Nicaragua hemos tenido la oportunidad de recibir una cobertura muy amplia de todos los medios, a quienes también damos un agradecimiento especial. Agradecerle a todos los patrocinadores, ya mencionados por María anteriormente. Sin ellos, este tipo de eventos no serían posibles. Realmente el apoyo económico ha sido importante para poder tener la presencia de panelistas de tanto renombre, expertos en cada uno de los temas. Quisiera agradecerle a nuestro equipo de panelistas por su presencia, por los aportes que nos van a brindar el día de hoy. Agradecerle a los panelistas anteriores, quienes también han hecho su aporte importante. El evento Visión continuará realizándose todos los años, más o menos en esta época de enero, y el propósito principal es dar a conocer las perspectivas económicas de cada uno de nuestros países. Así que damos la bienvenida y el inicio al panel del día de hoy. Queremos presentar al panel de esta noche del Foro de Revista Mercados y Tendencias. Mario Arana, expresidente del Banco Central de Nicaragua. Raúl Calvet, presidente de Calvet y Asociados. Rodrigo Caldera, presidente de Cámara de Industrias de Nicaragua. José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Vamos a empezar con las preguntas preparadas para este foro, el último de la tarde. El Banco Central de Nicaragua proyecta que el país crecerá en un 5% este año. Obras como Tumarín y el Gran Canal han generado optimismo en el sector. Como empresa privada, se proyecta un 6% de crecimiento. ¿Qué saludables mantener estas proyecciones ven posible ustedes como especialistas en este tema? Me gustaría que comenzara don señor Mario Arana, economista. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, esa proyección de crecimiento del 6% va a depender de qué es lo que ocurra, digamos. O sea, el país se ha venido expandiendo básicamente a su potencial, a un nuevo potencial. Después de la crisis internacional, verdaderamente, Nicaragua dejó de crecer a tasas de promedio de 3,5% y pasó más bien a 4,5%. Y ese es su potencial prácticamente productivo. Tuvimos un año de 5% y se ha desacelerado la economía. En parte por lo que está ocurriendo en la economía internacional, en parte en Nicaragua en particular creo que la inversión privada ha tenido un periodo de varios trimestres consecutivos que estuvo contrayéndose
está recuperándose en la segunda mitad del 2014 y posiblemente esa tendencia continúe este año. Pero la tasa de crecimiento al final efectivamente va a depender si estos dos proyectos, grandes proyectos, arrancan y cuándo arrancan y cómo arrancan. Y típicamente los proyectos arrancan despacio, son complejos, necesitan mucho inversión en diseño y la construcción propiamente y las actividades asociadas a lo que es construcción propiamente es como una distribución normal, ¿verdad? Es decir, comienza lento, tiene su momento intenso y luego desciende nuevamente, ¿verdad? Yo creo que el comienzo de estas dos obras todavía, en el caso de Tumarín, lo perfilo hacia la segunda mitad del año, con cierta intensidad. Y todavía hay que esperar que todas las piezas encajen en su lugar. O sea, preparar estos proyectos toma mucho trabajo y tiene que todo sincronizarse, ¿no? Entonces vamos a ver un impacto de esa inversión que es de más de $1.000 millones. ¿Cuánto se va a ejecutar este año? Habría que ver, pues tal vez unos 100 millones, no sé, tal vez menos. El Gran Canal lo veo menos este año y más el próximo. Digamos, creo que todavía hay mucha preparación que hacer y el fuerte de esa inversión creo que la vamos a comenzar a ver más el próximo año que este año. Entonces, en ese sentido, obviamente el rango de crecimiento puede estar desde 4%, que es más o menos el promedio por donde anda ahorita, o 6%, dependiendo qué tan rápido y en qué forma arrancan los proyectos importantes de envergadura. Don José Aguirre, como presidente del COSET, la empresa privada, ¿qué piensa de este tema del crecimiento económico en base a estos dos proyectos? Buenas tardes. En el caso nuestro, obviamente lo que hemos dicho es lo mismo que dice, que ya se refería Mario. Hablamos de que Nicaragua se ha anclado en crecimiento ya de 4%. Este fue un primer desafío que nos hicimos, de que a partir de cuando empezamos a tener crecimiento sostenido, ya no podíamos bajar de ese nivel de 4%. Esto se ha logrado en los últimos años y lo que hemos dicho ahora es que estos proyectos que se vislumbran, si efectivamente se da, en el caso de Tumarín, de manera muy particular, que estamos hablando de más de 1.100 millones en un proyecto de 4 años, si entraran 200 millones este año, sí podría hablarse de un crecimiento de 6%. Por eso nosotros hemos dicho, si Tumarín entra y se inyectan 200 millones, vamos a ver un crecimiento en el país de 6%. En este momento ya han entrado 60 millones, de los cuales parte de esos 60 millones se utilizaron para pagar el 100% de las propiedades que fueron negociadas. Eso ha permitido que parte de estos 60 millones también se han estado utilizando en los 30 kilómetros de carretera que ha ido avanzando. Sin embargo, estamos, como repito, en una situación donde sí creemos que ya el proyecto entra de lleno. Me sumo a lo que decía Mario también, de que en el caso del canal, definitivamente en los próximos 6 meses van a ser de negociación de propiedades, y eso significa que va a haber poca inyección de recursos alrededor del tema de lo que es el iniciar el desarrollo de infraestructura. En el tema de los sectores nuestros, que han sido los que han permitido hablar de ese anclaje que tenemos en 4%, el sector agrícola, el sector industrial y el sector construcción van a ser este año los que van a llevar adelante este incremento o este crecimiento. Hay que ver, y solo para terminar, en el año pasado tuvimos una caída del sector construcción que asumió el sector exportador. El año antepasado tuvimos una caída del sector exportador que asumió el sector construcción. Este año estamos esperando por primera vez en los últimos 3 años que ambos sectores crezcan. Y esto es lo que hace que estemos pensando en que Nicaragua, sin ninguno de estos dos proyectos, puede dar ese crecimiento de 5%. En el caso del sector construcción, que entiendo que hubo un panel más temprano, lo que nosotros hemos planteado es que va a haber un crecimiento significativo, se llega a hablar hasta de 20% en relación al crecimiento que tuvimos en el año anterior. Y esto está relacionado con inversiones no solo que vienen del sector público, hechas por
empresas del sector privado, sino también por inversiones del sector privado. En diciembre, solo para finalizar, se dio a conocer una inversión grande que es Cargill con $50 millones. Ahorita el próximo 10 de febrero vamos a tener la primera piedra de otra inversión muy grande de $25 millones en carretera Masaya, y estos son muchos de los proyectos que desde el sector privado se van a estar llevando, y por eso nosotros estamos hablando de crecimiento que puede estar en un mínimo de 5 y en un máximo de 6. El señor Rodrigo Caldera, su perspectiva de crecimiento para este año 2015. Nosotros en el sector industrial estamos muy optimistas de lo que va a ser el crecimiento del 2015, porque todos los indicadores y el comportamiento que tuvimos en el 2014, tanto con los mercados que hemos logrado penetrar y las oportunidades de mercado que tenemos con el tratado que hay actualmente con la Unión Europea, vemos que se perfilan grandes oportunidades para crecimiento y desarrollo y más opciones para poder colocar los productos que estamos fabricando los industriales nicaragüenses. Por una parte. Por otra parte, también estamos viendo y un poco a la expectativa de poder mantener la competitividad país, porque uno de los grandes factores que nos está afectando ahorita en la industria es el costo de la energía. Necesitamos energía que sea más competitiva, al igual que necesitamos infraestructura que facilite la movilización y exportación de nuestros productos, dado que actualmente tenemos que hacer uso de los puertos de los países vecinos para que lo que se está produciendo por la industria nicaragüense lo podamos canalizar a través de esos puertos hacia el exterior. Pero si nosotros creemos, así como el año pasado el crecimiento país fue del 4.2% y la industria tuvo un crecimiento del 4.7%, esperamos que este año, si el país crece al ritmo del 5%, nosotros tengamos la oportunidad de crecer unos 3, 4 puntos, fracciones de puntos porcentuales por encima de eso, dadas las condiciones que se esperan para este 2015. El señor Raúl Calvet, usted es especialista en temas de promoción de inversiones, específicamente en el ramo turístico. ¿Cuáles son los retos para este 2015? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Y qué piensa de estos dos proyectos, el Gran Canal y Proyecto Tumarín? Pues igualmente, en nuestro sector hay mucho entusiasmo y mucho interés en las perspectivas de desarrollo de Nicaragua. No solamente por lo que se está previendo, sino por la trayectoria que ha venido presentando en los últimos años. Alejándome de los aspectos políticos de los indicadores de la economía, al final de cuentas para nosotros es importante que se mantenga como un parámetro positivo la perspectiva de crecimiento de la economía, pero con absoluta transparencia, exactitud y con facilidad de acceso a todo tipo de estadísticas y datos para poder tomar decisiones. Al final de cuentas, cuando nosotros estamos haciendo la promoción de inversiones de Nicaragua en el exterior, la tasa de crecimiento es quizás la carta de presentación o un tema de referencia, pero al final cada sector de inversión tiene sus propios indicadores y su propia forma de hacer el análisis. Y si bien como un marco general la tasa de crecimiento es una referencia, es cada vez mayor la responsabilidad de los inversionistas que están llegando a Nicaragua de hacer su due diligence, su investigación de manera más responsable. Aquí hemos pasado por varias etapas, incluyendo de maduración en el tema de inversiones, y cuando en los años 90, que empezó a llegar una gran cantidad de gente que vino a invertir en el tema turístico, en el tema de desarrollo hotelero y residencial, había muy poca disciplina de inversión, muy poca disciplina financiera. Y obviamente las condiciones se prestaban porque el componente de costos de inversión eran muy bajos y las barreras de entrada para Nicaragua eran también muy bajas. Por lo tanto, la percepción del riesgo solamente quedaba reducido al aspecto político, y en el aspecto político pues siempre había opiniones de un lado y del otro y la gente se convencía de venir a invertir al país.
pero las situaciones se han ido cambiando y la situación cada día es más compleja porque también el resto de la región se ha venido desarrollando y la competencia es más dura. Y ahora las inversiones en el área inmobiliaria requieren de una mucho mayor profundidad. Está muy en boga, por ejemplo, ahora el tema de inversión comercial en el desarrollo de oficinas, justamente a raíz de las expectativas que genera el crecimiento de la economía en un 4, en un 5, en un 6%. Eso automáticamente significa necesidades empresariales y comerciales. Y hay ahorita en el país 172.000 metros cuadrados de oficinas, pero hay 12 proyectos que están en estudio para añadir otros 55.000 metros cuadrados de oficinas. Y la pregunta es, ¿cuál es el límite? No hay estadísticas ni hay un conteo y nosotros tenemos que echar mano a infinidad de recursos para poder determinar en qué momento la tasa de desocupación va a ser negativa con respecto a la inversión. Y en el caso de Nicaragua, pues aparentemente falta todavía la capacidad de duplicar la oferta, pero ahí viene lo que había hablado hace un momentito, la capacidad de maduración, de que no es de que hayan 200.000 metros cuadrados disponibles para desarrollar oficinas, sino entender qué segmentos lo van a ocupar y sobre todo qué capacidad tienen esos segmentos para acceder a esa oferta. Es lo mismo que el famoso déficit de la vivienda, que yo en mi criterio se debe manejar para políticas nacionales, pero no para políticas de decisión de inversión empresarial, porque lo que determina la venta de residencias anualmente, vivienda anualmente, no es el déficit, sino la capacidad de compra de los diferentes segmentos del mercado. Entonces sí creo de que las perspectivas son buenas, pero se necesita más disciplina de parte empresarial de hacer bien su trabajo. Y en el tema de las expectativas del canal, pues lo que siempre hacemos es aportar positivamente. No creo que ganamos nada aportando negativamente porque problemas ya tenemos. Lo que necesitamos son soluciones. Y hemos venido utilizando a nivel internacional la posibilidad de la inversión del canal como un elemento de promoción. Y hay interés de los diferentes sectores de ver cómo se acoplan en las miles de oportunidades que podrían surgir a lo largo de este proyecto. Muchas gracias. En el año pasado, 2014, la recuperación económica se dio en gran parte a las exportaciones. ¿Qué riesgos internacionales amenazan esta estabilidad? ¿Y qué estrategias debería de plantear el gobierno para mejorar la diversificación y la calidad productiva en nuestro país? Me gustaría que respondiera el presidente del COSED. Bueno, básicamente nosotros somos una economía tomadora de precios. Somos a la misma vez una economía quizás la más abierta de Centroamérica. En este sentido, cuando nosotros vemos a los motores que han impulsado el crecimiento de Nicaragua en estos últimos años, por un lado ha sido el sector exportador y por el otro lado ha sido la atracción de inversiones. Esto, por supuesto, está vinculado a una realidad. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal destino. Hace algunos años el 40% de las exportaciones iban a Estados Unidos, hoy estamos hablando de que el 30% de las exportaciones van a Estados Unidos. Europa representa un poco menos del 10%, entonces hay una vinculación directa a lo que está sucediendo con la economía mundial y de manera muy particular a Estados Unidos. Cuando nosotros vemos a Nicaragua en el contexto de su Producto Interno Bruto y vemos no solo lo que exportamos a Estados Unidos, sino lo que significa en la sumatoria, lo que son las remesas que vienen de Estados Unidos, el turismo que se genera por parte de Estados Unidos, lo que son las exportaciones y las inversiones. Estados Unidos representa casi entre 3.000 y 4.000 millones de dólares para la economía nicaragüense. Entonces, esto es una situación muy particular que tenemos, una relación muy particular que tenemos, y dependiendo de si la economía de Estados Unidos está bien, pues hay ahí una situación que nos va llevando en esa dirección. Ese es un tema que está ahí, que es un riesgo, cómo se maneja pues la economía mundial y de manera muy particular la economía americana. El otro tema está, por supuesto, vinculado
a la relación que tenemos hoy con Venezuela, a lo que se ha convertido un factor en todos estos años. De nuevo, volviendo a las exportaciones, en el 2007 nosotros no exportábamos a Venezuela prácticamente. Hoy estamos exportando 13-14% del total de las exportaciones de Nicaragua. El mecanismo que está establecido alrededor del tema de la compra del petróleo hace que parte de estos recursos han permitido de que se pueda mantener una estabilidad macroeconómica, que el gobierno haya mantenido un ordenamiento fiscal, que se haya mantenido en ese sentido esa estabilidad, que ha permitido que entonces recursos sean utilizados para el crecimiento económico. Este es el otro riesgo que tenemos que en este momento que enfrentar, cómo se va dando el desenvolvimiento de la economía venezolana y cómo esto va a tener un impacto. Ahora, esto tiene su doble dirección, porque al final de cuentas, por el lado de la inversión privada que se maneja a través de la empresa Albaniza, esto se reduce, pero sin embargo, desde el punto de vista de la dirección que significa la reducción del petróleo en los consumidores, esto genera que haya un efecto positivo y que eso se traslade también por el lado de los consumidores en la economía. Entonces, ahí están las dos situaciones que se tienen que manejar. Al final, lo que nosotros hemos hecho es que la diversificación para nosotros es muy importante y ese ha sido un esfuerzo que ha permitido que en los últimos años hayamos abierto una cantidad de acuerdos comerciales, incluyendo ya acuerdos regionales, que son los que nos han permitido diversificarnos. Y termino señalando que eso es parte de lo que hoy sirvió para que, aunque se hayan vencido los TPLs el 31 de diciembre, ya no es Nicaragua una zona franca 100% maquila, sino que hoy tenemos una zona franca 60% maquila, y esto es parte de una diversificación de productos y es parte de una diversificación de mercado, y es hacia donde tenemos que seguir trabajando, abriendo estos acuerdos, sacando provecho de estos acuerdos, diversificando nuestros productos y dando valor agregado. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.